presentando a Edgar Farías, que es licenciado en Filosofía y profesor en Teología por la Universidad del Norte, Santo Tomás de Aquino. También es profesor de Antropología Filosófica en el Instituto 22 de Olavarría. Es profesor de Filosofía en el nivel secundario y profesor de Teología Fundamental en el Instituto Hogares Nuevos. En esta ocasión, el título de su ponencia es La primacía del amor, notas del amor conyugal en las obras del amor. Los dejamos con él. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Creo que se me escucha bien. Perfecto, entonces. Muy bien, es un poco es una reflexión, digamos, o como bien se expresa en el título, son notas que uno puede ir tomando desde la lectura kierkegaardiana sobre las obras del amor, pero no solo en las obras del amor, como lo vamos a ir viendo a lo largo de la ponencia. Lo interesante es pensar que el tema del amor está presente en toda la producción literaria de Kierkegaard. De algún modo sus papeles corroboran que era una preocupación primordial de su vida, y no solo, aunque también, digamos, por el resultado negativo de su noviazgo con Regina, sino que también hay una postura de un principio, digamos, ante la existencia. Larrañeta, filósofo teólogo fallecido ya en el 2002, en un estudio que se llama La interioridad apasionada, amor y verdad en Søren Kierkegaard, señala que el amor ha sido tratado por Kierkegaard de una manera única en tres obras fundamentales. Entre de 1943, digamos, la primera obra con la que Kierkegaard se da a conocer, donde el hilo conductor de las ambas partes que hacen a este tratado es el amor. Kierkegaard opone aquí el amor novelesco al amor erótico. En los estadios del camino de la vida, obra del 45, firmado por Hilarius Encuadernador, compuesto también por tres partes, in vino veritas, cartas sobre el matrimonio, culpable o no culpable. Aquí Kierkegaard también retoma, sobre todo en cartas sobre el matrimonio, va a tomar el tema del amor y lo va a oponer, digamos, opone el amor estético al amor religioso. Y por último, la obra que de algún modo nos concentra a nosotros serían las obras del amor de 1947, ¿no? Es una obra muy extensa, que este año se ha trabajado muy bien, se viene trabajando de manera virtual por medio de la Biblioteca Kierkegaard. Esta obra extensa, con un gran talante cristiano que de algún modo sigue los discursos religiosos, digamos, ha sido la obra que más se ha estudiado con respecto a tratar de desentrañar las concepciones kierkegaardianas del amor. El amor entonces aparece en todos casos como primacía, como motivo dominante, podemos decir, de estas obras. Y con bastante fundamento, nuevamente cito a Larrañeta, dice Larrañeta que se ha querido establecer un paralelismo entre los estadios kierkegaardianos y estos tres escritos, ¿no? Los dos primeros contendrían el estadio estético, el ético del amor, y el tercero, el religioso. Por supuesto, no es propósito de este trabajo detenernos en un análisis explícito de cada uno de ellos y para ver, dar crédito, digamos, a esta opinión para hacer un análisis, no es nuestra pretensión, pero sí detenernos frente a la pregunta kierkegaardiana del amor. ¿Qué es amar? En el fondo, es la pregunta que motiva a Kierkegaard y se ve expresada en su diario. Es querer asemejarse al amado, o bien salir de las propias cosas para entrar en las del amado, nos dice Kierkegaard en su diario. De entre las múltiples dimensiones que conforman al ser humano, el amor es el superior. Como Kierkegaard lo ha advertido, este extremo, vale la pena resaltar que este es uno de los puntos fuertes
de todo su pensamiento. Es decir, tiene que ver con esta primacía del amor. ¿Por qué Kierkegaard entonces ha escogido este tema para escribir? De algún modo, Bonifaci, filósofo y teólogo italiano, en una obrita llamada Kierkegaard y el amor, sostiene que el motivo por el cual Kierkegaard se ha detenido y se ha preocupado en escribir acerca del amor son los mismos motivos como los que ha escrito temas sobre la ética, la religión, el sufrimiento. En el fondo es porque Kierkegaard, podemos decir, estimó que no se pueden explicar racionalmente estos temas. Y de ese mismo modo hacía frente a las especulaciones, por supuesto, filosóficas hegelianas. En verdad, estos temas superan el alcance de la razón, entendida esta como facultad, pero esto no significa que sean irracionales, sino metarracionales, es decir, que se pueden conocer por medio de ciertos niveles neoéticos que, siendo superiores a la razón, sin embargo, son naturales y propios de la persona humana. No obstante, podemos decir que estos temas fueron tratados por Kierkegaard en una acusada contraposición a la razón. Según Larrañeta, vuelvo a citar, no sería un asunto del todo correcto, comparto con Larrañeta en ello, pero sí es comprensible por el clima racionalista a ultranza como el favorecido por la filosofía hegeliana de su época. Entonces, el pensador danés no solo quiso contrarrestar la hegemonía otorgada a lo racional, sino también superarla con temas no explicables racionalmente. En su trabajo Tres discursos sobre las circunstancias supuestas, una obra de 1845, en el segundo discurso, Kierkegaard va a sostener, va a hacer la pregunta: ¿qué es entonces lo digno de ser amado? Y él mismo se responde, dice: tal es mi pregunta, pero lo fatal es que nadie jamás puede responderla. Todo hombre enamorado cree siempre saberla en lo que le concierne, pero jamás puede hacerse comprender de otro y el que escuche lo que dicen entre ellos varios enamorados. Aprenderá que no hay dos que digan la misma cosa, bien que todos hablen de la misma cosa. Sigue Kierkegaard y dice: el amor corresponde lo que es digno de ser amado, que es lo inexplicable. Pero más adelante agrega: no hay un solo criterio que pueda ser indicado de antemano. Por ejemplo, que el fenómeno se produce a cierta edad, ni una sola razón tampoco para la elección de esa mujer. Ella, la única en el mundo entero, el amor no se deja explicar en absoluto. El objeto del amor es lo inexplicable. Tres discursos sobre circunstancias supuestas es lo que acabo de citar. Pero en las obras del amor, todavía podemos decir que Kierkegaard radicaliza más su posición. Tras aceptar que el conocer humano no puede atravesar de sentido el amor, Kierkegaard sostiene que este es un tema de fe. Hay que creer en el amor, de lo contrario no se notará que lo hay. Es lo primero y lo último que hay que decir del amor cuando se trata de conocerlo. Recuérdese que la fe es entendida por Kierkegaard como lo contradictorio a la razón y que la vincula a sí mismo a la voluntad. De modo que cuando Kierkegaard presenta al amor humano como objeto de fe y al margen de la razón, podemos decir que está indicando que estamos ante un tema ajeno y superior a la inteligencia. Creo que por eso, al inicio de la obra citada,
las obras del amor, Kierkegaard nos adelanta como lectores que no va a decir qué es el amor, sino cómo se manifiesta en obras. El danés, para él, el amor humano admite varios niveles de acuerdo a las diversas referencias temáticas que puedan abordarse desde el mismo. Y uno es el amor conyugal. Ahora, en otro trabajo, en ocasiones de una confesión, incluido en su obra Tres discursos sobre circunstancias supuestas, que acababa de citar, el autor indica que se requiere que los novios antes de la boda pregunten a Dios y a su propia conciencia si el camino del matrimonio es el suyo, es decir, si su vocación personal es la de ser esposos. Al respecto, escribió: el amor considerado como la resolución del matrimonio lo supera todo. En esta expresión podemos decir que se definen dos puntos. Siguiendo de algún modo a Juan Fernando Salles, podemos sostener dos puntos en ello. Uno consiste en una apelación a la responsabilidad, pues habla de una resolución, lo cual tiene como condición tener y querer tener una idea efectiva acerca de la vida y acerca de uno mismo. Habla así también porque la resolución es el renacer del amor. Cito: aún el más dichoso amor terrenal necesita el renacer de la resolución. Tres discursos sobre las circunstancias supuestas. El amor, considerado como la resolución del matrimonio, entonces decíamos, lo supera todo. Y decíamos también que Kierkegaard se expresa de este modo porque considera la resolución es el renacer del amor. Si se coge a la resolución, se aprende la seriedad. Más aún, la resolución misma es la seriedad, nos lo dice Kierkegaard. En la pregunta de las obras de los tres discursos sobre las circunstancias, donde se pregunta qué es la certeza, cito, en la obra qué es la certeza y la interioridad, Kierkegaard de algún modo afirma o sostiene, podemos decir, que el amor es aquello que se reafirma en esta resolución de la seriedad, de la misma seriedad. El otro punto que también se puede tomar es que el amor lo supera todo, es decir, que puede vencer todas las dificultades que se presentan a lo largo de su andadura esponsal. El autor señala, hay una sola resolución que es común, que el amor lo supera todo. Esta resolución es el comienzo y este comienzo contiene una idea efectiva acerca de la vida y acerca de uno mismo y por consiguiente acerca de Dios. De esta manera el fin llega a ser como el comienzo, que el amor lo ha superado todo. Tres discursos sobre las circunstancias supuestas. Entonces, en rigor, lo que subyace bajo estas afirmaciones kierkegaardianas sobre el amor humano es que este es un don divino, en primer lugar, y en consecuencia, que con esa ayuda se puede superar todos los obstáculos siempre y cuando se lo tome como tal, es decir, que se lo tome en serio, y como venido de la mano de Dios. El amoroso respira en Dios, saca de Dios
el alimento para su amor y se fortalece con Dios. Las obras del amor nos dice lo siguiente. Entonces, el planteamiento kierkegaardiano, podemos decir que también le cabe una rectificación. Si bien el enamoramiento es un añadido, un don divino, podemos decir, a la apertura amorosa de este aceptar que toda persona humana es en rigor el amor, o que toda persona es el amor en una expresión de lo natural, personal, constitutivo de la persona, hasta tal punto que se puede decir que cada persona humana es un amor personal distinto. Bien dice Larrañeta que en Kierkegaard, expresado el amor como don divino, no suple una supuesta deficiencia constitutiva íncita en el ser humano, sino que eleva ese radical y activo amor personal ya existente en cada quien. Como bien ha señalado Fabro, aceptar el amor como Kierkegaard lo escribe, no solo une a los amantes, sino también a ellos con Dios. Los amantes son felices y el día de la felicidad es aquel en el que más cerca se está de Dios. Pero se requiere una idea efectiva acerca de Dios. Se requiere que haya un entendimiento entre Dios y el que es feliz. Y así se requiere que haya un lenguaje en el que se habla el uno al otro. Ese lenguaje es la resolución. El único lenguaje en el que Dios admite tratar con un ser humano. 3 discursos sobre las circunstancias supuestas. Kierkegaard entonces defiende, pues, que no cabe felicidad al margen de Dios, ya que el amor, raíz de la felicidad, es un don de Él. Esta es la clave que permite entender que para Él todo amor veraz consiste en el amarse el uno al otro, en un tercero, como bien se expresa en las obras del amor, siendo Dios ese tercero. Mantiene también, podemos decir Kierkegaard, que el amor manifiesta su semejanza con el ser divino, porque denota lo eterno. Pues quien ama personalmente trasciende el tiempo, a la par que va experimentando que la persona amada no está sometida al devenir temporal. Algo similar ha advertido Joseph Pieper al glosar que amar equivale a decir qué bueno que existas, o también tú no morirás. Pues Kierkegaard notó que el ser del amado no está limitado por la temporalidad. De este modo, el amor vincula a los esposos en lo más íntimo. Sostuvo Kierkegaard y añadió que se expresa este amor en la mutua donación. Cito: el hombre se compone de un alma y de un cuerpo. En esto están de acuerdo los mejores y los más sabios. De modo que si se atribuye el potencial del amor a la relación entre los elementos masculino y femenino, lo cómico aparecerá de nuevo en la media vuelta que se produzca por el hecho de que la vida espiritual más elevada se expresa en lo que hay de más sensual. 3 discursos sobre las circunstancias supuestas. El amor vincula entonces a los esposos de tal manera que vienen a ser una unidad. Si el hombre, cito, si el hombre es realmente un todo, no será un todo en el amor, ya que entonces él y la mujer reunidos serían uno y medio. También sigo citando los 3 discursos sobre circunstancias supuestas. Con esto se echa de ver entonces que la noción de totalidad no es pertinente para explicar lo humano, porque tal noción es lógica y no real. En cambio sí lo es
la del matrimonio. Ello equivaldría a sostener que el amor o la mujer por separado fuesen parciales, es decir, imperfectos. Sin embargo, ninguna persona lo es a medias, pues constitutivamente la persona no es imperfecta. No obstante, dado que nativamente la persona es relación, lo que añade, digamos, el matrimonio a una persona se puede considerar como perfección añadida sobre la perfección natural. Como bien indica Salles, el fruto de la unión del amor conyugal es el hijo, que si bien recibe su cuerpo de los padres, su ser personal desborda la acción biológica de los progenitores. En efecto, Kierkegaard observa que una planta nace de otra, un animal de otro, un hombre de otro, pero esto no explica nada. El pensamiento no queda satisfecho y solo se despierta un vago sentimiento, pues uno no puede dar nacimiento a un ser eterno. En las obras del amor, Kierkegaard dirá, se preguntará, ¿qué es aquello que une lo temporal con la eternidad? ¿Qué otra cosa sino el amor, que cabalmente por eso existe antes que todo y permanecerá cuando todo haya pasado? Podemos decir que con ello se manifiesta que la persona humana no deriva de la biología, si podemos decirlo de algún modo, porque el fruto de esta siempre es cambiante y caduco, mientras que el ser humano denota eternidad. En suma, si, según Kierkegaard, el amor es un don divino, como hemos señalado, y será la realidad superior y debe, ¿sí?, guardar la importancia que tiene en esa relación íntima con Dios. A la par, si es la realidad suprema, la más divina, lo que vaya contra el amor, por supuesto, será la ínfima realidad, esta pobre realidad humana o ausencia de la misma es la infidelidad. Dice Kierkegaard, yo reconozco que si existe una cosa sagrada es el amor, que en ninguna cosa la infidelidad es más innoble que en el amor. Etapas en el camino de la vida. En las obras del amor, entonces, Kierkegaard sostiene que el amor entre los amantes debe ser siempre segundo y derivado del amor a Dios. Pues en el amor humano los amantes no se pertenecen enteramente porque pertenecen a Dios, ya que amar a otro ser humano, como a Dios, es engañarse a uno mismo. Kierkegaard pone el ejemplo de Cristo, que quien amó a los suyos por amor a Dios. En rigor podemos decir que la tesis que defiende es que la falsedad fundamental de la concepción meramente humana del amor consiste en que el amor se sustrae a la relación con Dios. Por eso, en esta obra, las obras del amor, Kierkegaard vuelve a expresar que si los amantes pertenecen en primer lugar a Dios, antes del enlace matrimonial deben preguntarle a Él y preguntarse en conciencia si ese es el camino divino en la tierra. Así como el varón ante todo pertenece a Dios, antes de pertenecer a alguna otra relación, se le debe preguntar en primer lugar si lo ha consultado con Dios y con su conciencia. Y lo mismo, digamos, de la mujer, obras del amor. Citaba fragmento de las obras del amor.
Entonces, lo que precede que para el pensador danés el matrimonio es una vocación sobrenatural, una vocación divina, y por consiguiente la misma no puede ser explicada con las meras fuerzas racionales, sino que es objeto de fe sobrenatural. Allí radicaría el motivo de su predilección por este tema, como nos preguntábamos al comienzo. Contrarrestar con él, es decir, con el amor, la hegemonía de la razón en una época tránsida por el dominio del racionalismo hegeliano. En las obras del amor podemos decir que se defiende lo que refiere el refrán castizo: obras son amores y no buenas razones. A pesar de que Kierkegaard indique que en ese escrito él no trata de la índole del amor, sino de sus expresiones, es decir, de las obras, podemos ver que a lo largo de sus páginas se encuentran descripciones muy sugerentes del amor. Indica, por ejemplo, que el amor es espiritual, que mora en lo más íntimo del ser humano, que es infinito, que es lo supremo del ser humano, que es pura donación, que es el fundamento de las más dimensiones espirituales humanas, que es lo primero y lo definitivo, que versa sobre alguien, no sobre sus cualidades o imperfecciones, que es libre, pues si el amor es propio del espíritu humano y todo lo que es espiritual solo se asimila con libertad, no se puede entender el amor personal al margen de la libertad. Por supuesto, libertad personal, ¿no? Que está vinculada, tema que es muy interesante y que en una obrita también lo ha desarrollado, yo no he tenido la oportunidad de profundizar ni de leer en ella, pero esta relación con la belleza. En definitiva, la finalidad que le da Kierkegaard, digamos, a esta obra, las obras del amor, es exponer que el amor se conoce por sus frutos. Y por contraste, su inexistencia se delata por la ausencia de ellos. Pues para Kierkegaard el amor es activo, es decir, reclama obras. La primera manifestación sensible del amor se da, según Kierkegaard, en el lenguaje. Cito: cuando el corazón rebosa, no has de ofenderlo con el silencio, apretando los labios, de forma envidiosa, altiva, mezquina, para con el otro. Obras del amor. Agrega más adelante Kierkegaard: hay ciertas cosas, y entre ellas especialmente, los secretos de la interioridad que se echan a perder divulgándolas y se pierden por completo cuando esas divulgaciones se vuelven lo más importante para uno. Remata esta frase, dice: si hay secretos que de esta manera no solo se pierden, sino que quedan hasta desprovistos de sentido, ¿no? Lo de guardar, pero a su vez no mezquinamente, sino poderlo expresar. Por lo tanto, el amor no se reduce a ninguna de sus manifestaciones, ni siquiera a ninguna de sus obras, ni tampoco a la expresión lingüística. El amor brota del corazón, mas no por eso hemos de olvidar precipitadamente lo eternal que el amor asienta el corazón. Igual que el amor mismo no se puede ver y por eso hay que creer en él. Así tampoco se le puede reconocer incondicional y directamente por ninguna expresión suya en cuanto tal. Sigue Kierkegaard: en el lenguaje humano no hay palabra alguna, ni siquiera una sola, ni la más santa,
de las que se pueda afirmar que si un ser humano emplea esta palabra, ya queda probado sin lugar a dudas de que en él hay amor. Perdóname, Edgar, te pido que vayas cerrando porque ya estamos un poquito pasados de tiempo, ¿dale? Voy cerrando entonces. Gracias. Cierro. Queda un poquito más para explicar, pero está bien, vamos a ir dándole un cierre. Entonces, para manifestar el amor humano que brota de la intimidad, Kierkegaard sostiene que hay que recurrir al deber moral. Y acá lo vemos, digamos, a un Kierkegaard más kantiano. Has de amar. Solamente cuando amar sea un deber, solamente entonces estará el amor asegurado para toda la eternidad, contra todo cambio, eternamente librado, en bienaventurada independencia, eterna y dichosamente protegido por toda la eternidad contra la desesperación. Fabro, termino con esto, Fabro sostiene que Kierkegaard vinculó el amor al deber como Kant y basó en él la moral. Y esto lo hizo, según Fabro, para evitar que el amor fuese interesado o egoísta. Solamente cuando el amar sea un deber, solamente entonces estará el amor enteramente asegurado. Bien. Bien. Podría extenderlo, pero está bien, vamos a cortar aquí. Quedarme con esta sola idea, entonces, para cerrar, digamos, la exposición. Es decir, en la lectura que uno puede ir haciendo de las obras del amor, y no solo las obras del amor, sino también, como hemos citado, etapas del camino de la vida, los discursos de circunstancias supuestas, uno puede ir viendo esta expresión kierkegaardiana sobre el amor, sobre esta primacía del amor, como decíamos al principio. Y por lo tanto, podemos estar diciendo que, digamos, en Kierkegaard la dimensión humana, ¿no?, superior está trazada por el amor, o es el amor mismo. Y en esto, digamos, el amor verdaderamente se expresa en un sujeto, se manifiesta necesariamente en las obras, como hemos visto en las obras del amor. Y por lo tanto, constituye, digamos, en el pensamiento, como Kierkegaard lo viene expresando, una gran certeza. Bueno, vemos si hay alguna pregunta o algún comentario. Se habilitan, ¿no es cierto?, los micrófonos. Sí, más que todo en el chat, porque los participantes, bueno, salvo los que están coordinando y otros expositores, hay pocos que tienen micrófono, así que vemos si no en el chat, ¿sí? Sí, sí. A ver si tenemos alguna pregunta, algún comentario. Estuvo demasiado claro. Está bien. Digamos, Ahí, perdóname que ahí, Ana, tenés la palabra, a ver si podés... bien, bien. Ana, sí, dale. te escucho. Yo, Sí, le quería preguntar a Edgar, eh, cuando él se refiere al amor, ¿no? El amor es lo inexplicable, eh, el amor, digamos, es como el fundamento, pero como vos te referís todo el tiempo al amor conyugal, yo quería saber si en algún punto conectás este amor conyugal que a veces respecto de él Kierkegaard es sumamente irónico, con el amor al prójimo. O sea, cómo el amor conyugal se puede llegar a salvar, por decirlo de alguna manera, siempre y cuando exista
fruto del amor al prójimo en el corazón de cada uno de los cónyuges. Sí, Ana, la verdad que ese sería, digamos, muy acertado pensarlo de ese modo, totalmente, digamos, ¿sí? Si no existe ese amor al prójimo, no se podría saber de ningún modo este amor conyugal. Más allá que Kierkegaard sostenga que este amor conyugal entra el vínculo de un tercero, que es el amor en Dios, pero por supuesto, teniendo la primacía del amor, digamos, en Dios, la mirada está puesta en el prójimo y por lo tanto, en el prójimo, ¿sí? De algún modo en ese amor, en ese vínculo con el prójimo, uno puede salvar este vínculo profundo que Kierkegaard va de algún modo a explicitar en el amor conyugal. Sí, eso me quedó mucho más claro a mí personalmente en la lectura que hice sobre La Rañeta. Es una obrita extensa, muy interesante, la recomiendo. Y La Rañeta lo plantea de algún modo, él se hace la pregunta, ¿sí? Esto más o menos que planteas vos, Ana, y de algún modo nos conduce al lector a que pueda revisar ese vínculo, digamos, entre el prójimo, teniendo en presente, digamos, que el primer amor y el más excelente es el amor a Dios. Y no habría amor a Dios si tampoco había amor al prójimo, no sería verdadero. Gracias, Edgar. Bien. Gracias. Bien. Tenemos varias preguntas, pero bueno, las vamos a dejar para seguir pensando porque tenemos 4 expositores más en la mesa. Las podemos leer Muy en bien, el chat y las seguimos pensando, ¿sí? Perfecto, sí, sí. Edgar, Bueno. las podés leer en el chat, ¿sabes? Las preguntas. Bárbaro. Bien, bueno, entonces vamos a pausar esta grabación. No sé, Ana, ¿quién es el que está grabando? María José. Bien. María José, detené